Este es el tipo que hizo reír a millones de personas en todo el mundo, pero hubo un punto donde él mismo dijo que nada de eso realmente importaba. Y lo más raro es que lo dijo justo cuando ya lo había logrado todo. Su nombre es Jim Carrey, y aunque la mayoría lo ubica por películas como La Máscara, Ace Ventura o Todopoderoso, su historia va mucho más allá de la comedia, porque sí, es uno de los actores más exitosos de Hollywood, pero también es alguien que llegó a un punto donde empezó a cuestionar todo lo que había conseguido. Y para entender eso hay que irnos al inicio. Jim Carrey nació en Canadá, en una familia que no tenía mucho dinero. De hecho, hubo una etapa en su vida donde la situación económica era tan complicada que él y su familia llegaron a vivir en una camioneta. Imagínate eso, pasar de no tener estabilidad, de no saber bien qué va a pasar mañana, a eventualmente convertirte en una de las caras más reconocidas del cine. Pero en ese momento lo único que tenía era una cosa: hacer reír. Desde joven empezó a usar el humor como una forma de salir adelante. Se subía a escenarios pequeños, hacía imitaciones y muchas veces le iba mal. De hecho, uno de sus primeros shows de stand-up fue un fracaso total, pero siguió. Y aquí hay algo interesante, porque no era solo alguien intentando ser gracioso, era alguien obsesionado con lograrlo. Hay una historia muy famosa de él, donde cuenta que cuando todavía no era nadie en Hollywood, se escribió un cheque de sí mismo por 10 millones de dólares por servicios como actor, y puso una fecha. Unos años en el futuro, en ese momento no tenía dinero, no tenía fama, pero tenía esa idea en la cabeza y poco a poco empezó a acercarse. En los años 90 su carrera explotó, película tras película, éxito tras éxito, Ace Ventura, La Máscara, Dumb and Dumber, todas se conectaron con la gente y no era casualidad. Tenía un estilo completamente diferente, energía, expresiones, improvisación. Era imposible no voltear a ver. Se volvió una estrella y no solo eso, empezó a ganar cantidades de dinero que antes eran impensables para él. De hecho, llegó a cobrar millones por película, justo como aquel cheque que había escrito años atrás. Y aquí es donde normalmente la historia termina. El clásico lo logró, pero en su caso ahí es donde empieza lo interesante, porque a pesar de tener fama, dinero, reconocimiento, algo no cuadraba. Y él mismo lo empezó a decir. En entrevistas, en pláticas, en momentos donde no estaba actuando, empezó a hablar de algo que no muchos artistas dicen tan abiertamente, que todo eso no necesariamente te llena. Y no lo decía desde un lugar de queja, lo decía desde alguien que ya lo había experimentado, que ya había llegado a ese punto donde supuestamente todo está bien y aún así sentía que faltaba algo. Con el tiempo empezó a cambiar. Se alejó un poco del tipo de películas que lo hicieron famoso. Empezó a interesarse más por temas personales, por el arte, por pintar, por expresarse de otra forma. Incluso su forma de hablar cambió. Si ves entrevistas más recientes, ya no es el Jim Carrey hiperactivo que conocías. Es más pausado, más reflexivo, más tranquilo. Y eso a mucha gente le sacó de onda, porque estamos acostumbrados a ver a las personas siempre iguales, especialmente a figuras públicas. Pero en su caso no. Él evolucionó hacia otro lugar, y aquí es donde su historia se vuelve diferente a muchas otras. Porque no se trata de alguien que cayó o que lo perdió todo. Se trata de alguien que lo tuvo todo y aún así decidió cuestionarlo. Y eso es raro, porque normalmente pensamos que el problema es no tener dinero, no tener oportunidades, no tener reconocimiento, pero casi no hablamos de lo que pasa cuando sí lo tienes y te das cuenta de que no era exactamente lo que esperabas. Jim Carrey llegó ahí y en lugar de ignorarlo decidió explorarlo. Por eso empezó a hablar de temas más profundos, de identidad, de ego, de propósito, cosas que normalmente no esperarías de alguien que hizo comedias tan grandes. Y puede que a algunos no les guste esa versión, pero es real. Es alguien que cambió, y lo más curioso es que esta historia ni siquiera se siente pasada, porque hace poco Jim Carrey volvió a aparecer en unos premios en Francia y mucha gente empezó a decir lo mismo. Se ve diferente, ya no es el mismo, pero no en el sentido físico, sino en la forma en la que está, más tranquilo, más desconectado, más si ya no estuviera jugando el mismo juego de todos. Y tal vez esa es la parte más interesante de su historia,
que no solo cambió su carrera, cambió lo que para él significa todo esto, porque al final no es una historia de éxito como las que normalmente vemos, es una historia de búsqueda de alguien que pasó de no tener nada a tenerlo todo, y aún así seguir preguntándose cosas, y eso conecta más de lo que parece. Porque en algún punto todos estamos buscando algo. Algunos van empezando, otros ya avanzaron, pero la pregunta sigue ahí. Y tal vez por eso la historia de Jim Carrey no es solo sobre comedia, es sobre entender que a veces no se trata solo de llegar, sino de qué pasa después.